Muy buenas tardes. Agradecemos a todos los que han aceptado este llamado de la Academia Antioqueña de Historia para escuchar en este conversatorio al historiador John Alejandro Ricaurte Cartagena. Él es historiador de la Universidad de Antioquia, con varios doctorados en universidades europeas, muy especializado en el asunto de los vascos en Antioquia. Yo creo que este conversatorio va a ser de suma importancia, porque él nos va a tratar de un tema que él lo ha estudiado a fondo, que puede causar sorpresas y se pueden rasgar las vestiduras personas que tratan hasta de santificar a nuestro gran héroe, el coronel de división el general de división José María Córdoba. Él es el héroe más grande que ha dado la patria colombiana. Dicen que Bolívar le contó a Perú de la Croix en el diario de Cartagena que el único de los generales de la Nueva Granada que merecía ese título era Córdoba. Pero también hay una realidad que no sabemos, y es que nos cuentan que después de la batalla de Boyacá él quería venir a libertar Antioquia, que el general Bolívar le envió una carta que se la encontró en el camino con esa orden, que llegó a Marinilla con 70 famélicos soldados, donde el coronel Villalobos, llamado Arias Patas Blancas, comandante español, salió fugando porque los marinillos le montaron una estratagema de hacerle creer que venía con un gran ejército. Y en el Alto del Medio creo que llevaron o tinajas hasta voladores y le hicieron bulla, y él salió corriendo, y lo mismo pasó en Medellín, y llegó a Río Negro, a Marinilla. En Marinilla le tenían 200 soldados, escogió 150, se fortaleció, llegó a Río Negro, después a Medellín, Santa Fe de Antioquia, y listo, tranquilos. Pero no nos han contado que la gente de Antioquia, sobre todo los comerciantes y los mineros, los Santa María, los Zuleibar, los Campuzano y otros, eran grandes defensores de los intereses del rey y tenían grandes afinidades con la corona. Y Córdoba, así como no hubo aquí en el régimen del terror ni un solo muerto, porque los antioqueños compraron su libertad y a través de sus afinidades familiares comprometieron para que los realistas les perdonaran y se devolvieron del camino cuando iban hacia Popayán muchos. El oro les sirvió y las afinidades familiares para salvar su vida. Córdoba no les perdonó. Córdoba creó un régimen del terror. Fue aterrador en esos días, va a ser 200 años dentro de pocos días, para poder cambiarle la mentalidad a los antioqueños. Y al que manejaba los intereses económicos en Santa Fe de Antioquia, le dio un término de 3 horas para que cuadrara o llevara el dinero que tenía faltante. ¿Quién arregla en 3 horas? Él lo que quería era dar un ejemplo. Y tomó a muchos españoles o defensores del rey, sobre todo los más viejos, los de más edad, uno de apellido Álvarez y otros,
y también los fusiló, y a uno del Valle. Y cuando la batalla de Chorros Blancos en Yarumal, lo primero que hizo fue también fusilar al pobre alcalde, que era de apellido Rada. Me decía el doctor Juan María Koch Londoño, que fue gerente del Banco Cafetero aquí en Antioquia y delegado de Colombia ante el Banco Mundial, cuando Virgilio Barco Vargas era delegado del país en esa entidad bancaria, que ahora cuando estaban en lo de la película o esos capítulos que presentó Teleantioquio sobre la vida de Córdoba, en su casa la mujer y los hijos lo que primero que hacían era apagar el televisor cuando veían la publicidad, y también no volvieron a sintonizar a Teleantioquia, que porque ellos eran descendientes de ese alcalde de Yarumal, que no lo habían matado o fusilado de muy buenas maneras. Entonces, Córdoba, este libro que nos va a hacer presentación ahora John Alejandro, se llama Hasta los gallinazos tenían rey, y me impresionó porque a Juan Antonio del Valle lo ejecutó más que todo por crear una gran impresión y hacer que los habitantes de estas tierras le tuvieran gran temor. Entonces, uno de sus esclavos exclamó, abro comillas, van a fusilar a mi amo Francisco Antonio, dizque por ladrón. Eso no es cierto. Lo fusilan por realista, sin tener en cuenta que todos lo somos, porque hasta los gallinazos tienen rey. O sea que en esa época todos tenían al rey, y no solo fusiló a Antonio del Valle, que era el contador, el que manejaba los dineros, sino al esclavo, porque dijo esas palabras. Al otro día también fue fusilado. Entonces, Córdoba logró crear un régimen del terror en este departamento. Era necesario, lo tenía que hacer. Seguía el ejemplo de Bolívar. Aseguran que con lo de la guerra a muerte, porque los antioqueños eran por mitades, unos patriotas y otros realistas para poderse defender, y él estudió esa situación y entonces creó o trató de crear el pánico colectivo, porque además de los soldados que habían venido a la reconquista de Antioquia, recogió a 10 y los fusiló sin fórmula de juicio. Córdoba era como el general Maza, era el que Hermógenes Maza, que era fusilando al que se encontraba. Entonces José Manuel Restrepo, que era el gobernador, no estuvo de acuerdo y le llamó la atención. Entonces los antioqueños se aguantaron el varillazo, hablando vulgarmente, y nosotros, como hemos sido siempre, nos hemos acomodado a las circunstancias. Nos acomodamos con los realistas cuando la reconquista, y también nos acomodamos, o los realistas se acomodaron con los patriotas y sobre todo con Córdoba ante la situación difícil que vivía, porque a ellos les interesaba más, a nuestros antepasados, sus negocios, sus minas, su comercio y su tranquilidad. Muchos tuvieron que ir a dar a Cuba. Cuba fue un centro donde ellos, lo mismo que a Jamaica, pero sobre todo a Cuba, donde se refugiaban. Los Zuleibar o Zulaibar, que ese apellido como que se acabó aquí. Mariano Espina Rodríguez se casó con 2 hermanas cuando después de la conspiración septembrina vino a Antioquia y enviudó de las 2, y después se casó con Enriqueta Vázquez, que los Vázquez también eran de aquellos realistas. Entonces la gente se acomodó
pero parece que no, en el alma les quedaba ese dolorcito, pero no decían nada, sino que se fueron acomodando, como se acomodaron los judíos marranos cuando vinieron aquí, que comían más cerdo, más marrano, para que creyeran que eran judíos, y entonces nosotros hemos sido una sociedad de esa manera. Estos días me regaló el doctor Humberto Barrera un libro que publicó sobre Francisco Antonio Cano y Yaromal, y miren lo que me encontré. Yo no podía entender esto. Hubo un concurso para construir un monumento a Córdoba, el mejor monumento, y se lo ganó Francisco Antonio Cano. Y mire lo que dijo el comité: la Junta del Monumento, en honor al general José María Córdoba, rechazó el proyecto presentado por el maestro Cano por ser demasiado bueno, arguyendo que superaría a monumentos destinados a glorificar hombres más grandes que Córdoba. Entonces, ¿quiénes estaban tomando esa decisión en el momento? Los nietos o los hijos o los bisnietos de esos a quien Córdoba había puesto en aprietos en su tiempo. Y calladamente rechazaron un monumento a Córdoba por ser demasiado bueno el monumento. Mire que la historia todo se va complementando y todo se va dando cuenta, sin hacer bulla, sin hacer alardes. Llevan en el fondo del alma su dolor o lo llevamos, pero cuando hay la oportunidad siempre se desquitan. De todas maneras, el historiador John Alejandro Ricaurte, que con este libro se ganó el concurso premio del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, nos ha querido comentar de su libro, que lo lanzarán en los próximos días en dicho instituto, y él nos contará más a fondo eso que a mí me parece que es bueno, que la academia, que los historiadores, que hurguemos en la historia, porque no es solo lo bueno que se puede contar de los héroes y de los patriotas, sino también los defectos, las cosas malas que hicieron, porque no les quita su grandeza y no le quitaría a Córdoba su grandeza como general y como militar, esos momentos que se vivieron en la independencia de Antioquia, pero es bueno que la juventud, la sociedad y todos conozcamos lo bueno y lo malo de los héroes, lo blanco y lo negro de los héroes, para que todos los días tengamos una información más imparcial y que podamos dar a las futuras generaciones. Así pues, doctor John Alejandro Ricaurte, que tiene la palabra para que nos ilustre sobre el tema. Muchas gracias. Primero que todo, quiero dar muchas gracias a la Academia Antioqueña de Historia por la oportunidad de presentar esta visión, y bueno, a don Orestes, el presidente de la Academia, por facilitarnos también este espacio, y a todos ustedes pues por la asistencia. Causa curiosidad que en estas fechas que celebramos el bicentenario, todavía estas fechas se esté produciendo grandes toneladas de libros, de material, investigaciones, y que en 200 años el tema no se haya agotado, o sea, que sigan habiendo, digamos, nuevas perspectivas, nuevos intereses, nuevas cosas que contar en esta historia que parece inagotable, que ya lleva 2 siglos y nos ha llevado pues hasta estos momentos. En ese sentido, bueno, después de la introducción de don Orestes tan completa, que ya pues casi que me deja sin tema para hablar, pero bueno, es decir, presentar, digamos, esta visión. Sí, si quieres.
Decía que es un tema complejo, un tema, digamos, que ha sido tratado muy, muy por debajo, muy tangencialmente, y digamos, un actor de primer orden como lo fueron los realistas de Antioquia, haya sido, digamos, a quienes menos, digamos, investigaciones se les dedicaron. Entonces, en ese sentido, yo quise empezar explicando, y ya me parece pues una anomalía tener que explicar por qué me decidí pues hacer el tema de los realistas. No debería pues merecer explicación, pero yo pienso que ante los acontecimientos sí podemos hacer una breve explicación. Si quieres, podemos subir al escenario, porque está pitando esto. Está pitando mucho, perdón. Bueno, bien, luego vamos a continuar un segundo punto. Ahí sí vamos a tratar de caracterizar quiénes eran los realistas, porque, bueno, en el tercer punto vamos a ver qué hicieron los realistas, o sea, cuáles fueron sus formas básicamente de resistencia, porque como no fueron un ejército de avanzada, solo fue prácticamente resistir en la provincia, vamos a ver cuál fue su actuación. Bien, ¿por qué es importante y pertinente en este momento hacer historia de los realistas? Primero, porque ha sido un sector, digamos, ha sido un sector invisible en nuestra historiografía nacional, ha sido un sector que ha sido, también podríamos decir, maltratado. Siempre que se habla de los realistas, siempre se suelen citar unos calificativos como de tiranos, crueles, sanguinarios, autoritarios, culturalmente inferiores, materialmente también inferiores, retrógradas, es decir, una serie de calificativos que ya nos están diciendo pues, que hay una parcialidad, hay una versión parcial del asunto. Bien, bueno, ya hablamos de que era un sector invisible, maltratado. Bien, esa parcialidad es curioso porque, digamos, un cuento mal contado o un cuento contado a medias no ayuda pues mucho a la verdad, ¿cierto? No. Bien. Bien, también es necesario conocer esta historia porque dentro de esas mentalidades, dentro de esas, digamos, dentro de esos relatos están los indicios de lo que antes llamábamos antiguo régimen. Es decir, hay una serie de valores, de representaciones que nos hablan de un régimen que, digamos, le dio paso a la modernidad y que quedó, digamos, sepultado pues, por una corriente de pensamiento como fue el espíritu moderno, y todo lo negativo se le atribuyó a ese régimen. Es decir, es la república la que va a traer, digamos, el progreso, la civilización, digamos, la riqueza material la va a traer la república, mientras que todo lo que es el antiguo régimen va a ser decadencia, va a ser pobreza, y una serie de calificativos. Bien, en este sentido ayuda a comprender muchos fenómenos que son contradictorios y que los historiadores nos encontramos a menudo con ellos. Por ejemplo, todos estos discursos de odio, de exclusión, de enemistad entre americanos y europeos. Pues yo pienso que queda demostrado que con esta investigación, por ejemplo, que todos los actores de esta época tenían a un europeo dentro de sus círculos familiares, o sea, sea el tío, el primo, la persona con la que hacía negocios, digamos, todos tenían en sus círculos cercanos algún europeo. Estamos hablando de las élites criollas que fueron partícipes de la independencia, o cuando no eran hijos o descendientes de algún europeo. Entonces,
ese tema del odio hacia, o sea, de que fue una guerra entre europeos y americanos es muy cuestionable. También el tema de la exclusión de los puestos públicos, ese tema también ya está, digamos, superado. Yo recomiendo una investigación de un autor, me parece que es español, no recuerdo el nombre, pero el texto se llama La República de los Cuñados. Bueno, no sé si lo han escuchado mencionar, donde al contrario de lo que creemos, en Santa Fe de Bogotá se creó, digamos, una camarilla de criollos que vincularon a bueno, alguna gente de alto poder, hablamos de virreyes, fiscales, representantes de cámara, regidores, etcétera, para formar un grupo de poder, o sea, tenían poder económico, pero ahora querían el poder político, y entonces, digamos, a través de estos círculos de poder, le daban puestos a los cuñados, pues como todos resultaban siendo familia, y bueno, lo que hicieron un poco los Borbones fue tratar de limitar este poder, es decir, de que se crearan repúblicas dentro de, digamos, repúblicas verdaderamente independientes, porque controlaban el poder político y el poder económico. Bien, bueno, también porque es patrimonio, pues, conocer esta parte de la historia, es decir, también van a ser, perdón, esta gente los que fundan los cabildos, los hospitales, las universidades, o sea, las instituciones, va a ser, es decir, uno no puede matar una parte de su historia y dejarla por allá, digamos, en el ostracismo, porque esa parte tiene cosas que contar, tiene, digamos, mucho que decir en este asunto. Bien, y esto nos va a ayudar finalmente a una pregunta que es muy interesante, porque siempre la historiografía nos ha hecho notar de que Antioquia siempre fue una provincia republicana, patriota, y todo este tema de la exaltación a los héroes, a todos esos sucesos de independencia, van a, pues, como afirmarlo esto. Es decir, partiendo del punto de llegada, ¿cierto? Partiendo del punto de llegada que fue la independencia, empiezan pues a hablar. Pero la historia pudo haber sido muy distinta, sino, pues, digamos que las corrientes, los movimientos fueron arrastrándonos hasta ese punto de llegada, pero inicialmente ese no era el punto, el fin, como lo van a demostrar algunos historiadores que ahorita veremos a continuación. Bien, antes de introducir el tema, de responderla, bueno, de continuar con quiénes eran los realistas, es necesario hacer aclaración en un tema que para mí me parece de vital importancia, que pues en realidad explica qué fue esto. La primera historiografía pensaba que era una guerra nacional, es decir, una guerra entre dos actores abismalmente separados, que no tenían nada en común, los americanos contra los españoles, como si dos naciones o dos países distintos se enfrentaran, digamos, en una guerra por la independencia. Bien, esta visión es muy contradictoria y algunos, digamos, investigadores se dieron cuenta de que habían sido justamente los sectores subalternos, los sectores de las clases populares, los que habían defendido al rey. Hablamos de los indígenas, bueno, los esclavos, los libres, la gente de clase rural siempre había defendido al rey. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en el Valle del Patía, o sea, todo lo duro que fue para Bolívar entrar al Cauca por todos estos indígenas del Patía que le hicieron, pues, la guerra ferozmente. Tenemos resistencia a las entradas, por ejemplo, de Santa Marta, en el Valle de Upar. En Antioquia tenemos, por ejemplo, una férrea resistencia, digamos, en Zaragoza, pues en esas zonas de Nechí, en Guatapé también hay pueblos de indios, perdón, que, digamos, presentan formas de resistencia contra estos nuevos actores. Entonces, al ver, es decir, como este discurso es contradictorio,
Entonces se decantaron mejor por la idea de que no era una guerra nacional, sino que era una guerra civil. Es decir, eran dos bandos, el bando patrio, bueno, empezando porque todos éramos españoles, nacidos en América o otros nacidos en Europa. Entonces, ellos miraron más bien la posibilidad de que fueran dos bandos enfrentados, los que eran fervientes defensores de la monarquía, del rey, de los principios y tradiciones, y los que adoptaron las nuevas ideas, las nuevas corrientes, nuevas formas de, digamos, de pensamiento que estaban circulando, entonces a modo de guerra civil. Después también se observan en la historiografía, por ejemplo, como si fuera una guerra internacional entre, digamos, dos países, bueno, cosas que están, digamos, por fuera de los marcos de explicación, porque dentro de un mismo país no puede haber, digamos, una guerra internacional, ¿cierto? Entonces, pero estos autores, digamos, en parte es porque todos estos autores, como piensa Germán Colmenares, bebieron, digámoslo así, de una misma fuente. Todos bebieron, digamos, de las impresiones de José Manuel Restrepo, que era un actor de primer orden en el conflicto, por lo tanto su visión estaba parcializada hacia este sector que decimos. Entonces, por ejemplo, historiadores como Hermes Tovar Pinzón opinan estos temas que ya hemos introducido de guerra civil, guerra nacional y guerra de liberación. Dice, la independencia al convertirse en una guerra civil, luego en una guerra nacional contra la reconquista y finalmente en una guerra de liberación, arruinó vidas y bienes de importantes empresarios y sectores de la economía. Es eso que ya explicamos, pues cómo existe la noción de que fue, o sea, se cambia la noción de guerra civil, pero se le agregan otros componentes como guerra nacional y guerra de liberación, ¿cierto? Como si un sector estuviera, digamos, exactamente, sí, como un sector que estuviera subyugado frente a otro poder, no teniendo en cuenta lo que dijimos pues anteriormente. En el mismo sentido, piensa Javier Ocampo López, se presenta como una pugna civil entre realistas y patriotas, quienes actúan como miembros de una misma comunidad, los realistas en su lucha por la unidad del imperio español y los patriotas en su lucha por la independencia de la metrópoli española. Esta lucha se convirtió en guerra de independencia, tanto nacional como patriótica, cuando se luchó por la conformación de un nuevo Estado con una mística de patria y cuando se radicalizó la contienda internacional entre americanos independentistas contra el régimen de la dominación española instaurado en los 3 siglos de coloniaje. Entonces es esto, o sea, es esa visión de que estamos independizándonos de un actor internacional, por ejemplo. Algo pues que a mi modo de ver no tiene pues sentido. Otra cosa sería, por ejemplo, la internacionalización del conflicto, que es una visión pues que yo también he trabajado, pero siempre y cuando se muestra la intervención de terceros países. Es decir, en este proceso de independencias vamos a ver mucho la mano de Inglaterra, de Gran Bretaña, vamos a ver la mano de Francia, vamos a ver la mano de Estados Unidos, de todas esas colonias antillanas, y ya vamos a ver por qué es que los los patriotas tienen capacidad de ganarle al ejército español, que era un ejército pues que había combatido durante siglos en Europa y había salido siempre victorioso en muchas batallas. ¿Cómo era posible que muchachos reclutados, porque los ejércitos en esta época también, eso hay que tenerlo muy presente, no eran ejércitos profesionales, sino eran ejércitos de levas, y casi siempre levas forzadas, es decir, eran muchachos que iban recogiendo de pueblo en pueblo, iban recogiendo muchachos para meterlos a la guerra, casi la mayoría sin entrenamiento militar, y habían, digamos, campos de entrenamiento itinerantes, móviles, que se movían, digamos, de un lugar a otro, porque esta era gente, digamos, que estaba escondida en las selvas. Entonces, es esa visión. Bien. Bueno, estaba diciendo, pues decíamos que
los patriotas siempre tuvieron acceso, por ejemplo, al mercado de armas que venía de las Antillas. Es increíble, bueno, los patriotas al final lo que van a ganar es la guerra de propaganda. Antes de que ganar la guerra de independencia, ganaron la guerra de propaganda. Es decir, lograron instalar en Europa y en Estados Unidos y en otros países la noción de que estos eran territorios subyugados, de que los españoles eran crueles, o sea, todo eso que hemos dicho lo lograron ellos cuando mandaron sus delegados a Europa. Y aunque los gobiernos no se comprometen directamente, como Estados Unidos, el presidente Monroe, bueno, aunque por ahí a principios de año el presidente Duque había reconocido a los padres de Estados Unidos, que habían sido los promotores de la independencia. Bueno, algo tiene de razón porque, bueno, James Monroe no se quiso comprometer con estos delegados que enviaban estas repúblicas rebeldes, pero curiosamente consiguieron muchas armas, municiones y lograron armar ejércitos, inclusive extracontinentales, como de centenares de europeos que vinieron a pelear nuestra guerra de independencia. Esta es una visión un poco más moderada, ¿cierto? No se compromete pues con las visiones anteriores de Anthony McFarlane, que dice: los revisionistas sostienen que los orígenes de la independencia se hallan en las repercusiones de la crisis que destruyó a raíz de la unidad de la monarquía española en 1808, más que en la existencia de algún deseo o plan de independencia entre los americanos. Inicialmente inspirada por los trabajos de Francisco Javier Guerra, esta interpretación rechaza la noción de que el imperialismo borbónico hubiera engendrado criptonacionalismos criollos, que rápidamente se volvieron contra la monarquía al colapsar su centro. Esto, según Guerra, es un constructo teleológico, lo que hablamos ahora, insostenible, porque toma el punto de llegada, la independencia de las revoluciones hispanoamericanas, como su punto de partida. Bien, dicho esto, ahora sí podemos caracterizar quiénes eran estos realistas. Bien, no podemos entender estos realistas como actores individuales o sueltos que dieron, digamos, que a título personal se volcaron a detener o luchar contra las huestes que venían de Bolívar y las huestes patriotas. En realidad, estos eran unas parentelas, ¿cierto? Primero eran familias que, digamos, tienen negocios en comunes, y como era una práctica muy común en el antiguo régimen, un socio casaba a su hijo con la hija de su socio, entonces ya no eran familias aisladas, sino parentelas, entonces podían compartir riesgos, podían hacer suma de capitales colaterales, podían, digamos, autoprotegerse, o sea, podían ser más fuertes y más competidores, y sobre todo por un tema que es el tema de confianza. En un negocio tan arriesgado como, por ejemplo, llevar mercancías en un circuito exportador que pasa, digamos, por la ciudad de Antioquia, va hasta Monpós, de Monpós sube a Cartagena y de Cartagena pasa, digamos, a La Habana y luego a Cádiz y luego vuelven, o sea, llevan mercancías y luego las traen en este mismo circuito, digamos, un negocio tan arriesgado donde se podía perder la mercancía, se podía arruinar por el viaje, por las condiciones del clima, se la podían robar, entre otras, precisaba de gran confianza, es decir, no le vas a entregar un gran negocio a alguien que desconoces y que crees que, pues, que de pronto van a haber problemas. Entonces, por eso se crean estos círculos y estas redes parentales. Es muy importante saber que dentro de este movimiento realista no todas las redes de élites y subélites reaccionaron de la misma manera. En este trabajo nos va a interesar en particular una parentela que fue la formada, como ya lo ha mencionado don Orestes, por los Zulaybar Santa María, ¿cierto? Cuando llega un inmigrante de la península, un vizcaíno, se emparenta con la hija, se casa con la hija de un burgalés
Pero este burgalés Antonio Santamaría era del Valle de Mena, una región que ya tenía vínculos, digamos, con Vizcaya. Es decir, esta región va a ser conocida como la Ruta de la Lana. Es un puerto natural, es un camino natural que hay en el norte de España, que van a exportar el mercado de la lana, lo van a exportar por Santander, casi siempre por Santander, aunque también por Bilbao van a tener conexiones. Entonces, ahí ya empezamos a ver conexiones desde la península. Bien, se emparentan estas dos familias, pero dentro de estas familias se van a insertar otras familias, que en este caso pues lo más importante son los Izaza, porque los Santa María eran Izaza Santa María, Santa María Izaza, Santa María Calle, Uribe Santa María, Uribe Restrepo, Barrientos, Vélez, o sea, van a ser una serie de familias de Medellín que al final terminan teniendo algún pariente cercano, como lo que hablamos ahora de la República de los cuñados en Santa Fe de Bogotá. Bien, otra característica es que eran básicamente mineros y comerciantes, o sea que tenían un circuito exportador interesante, sacaban oro, introducían mercancías, que va a ser muy importante, y eso es lo que nos va a caracterizar a este grupo, porque surrealismo sí se nota bastante, pero yo pienso que más les duelen los bolsillos cuando, digamos, pagaban los impuestos al rey y llega, digamos, un venezolano a reclamar esos impuestos que antes pagaban al rey. Y bueno, porque ya tenían un monopolio ya montado, o sea, un circuito que podía tambalearse, o sea, podían ser desplazados de ese monopolio que ya tenían, no sabían cómo iban a actuar las cosas. Curiosamente, este grupo, cuando ya finaliza la independencia y Gran Bretaña se queda con el control del gran comercio español, digo gran comercio español porque es un comercio que te llevaba hasta el sudeste asiático y que pasaba por todo el Atlántico y cruzaba todo el Pacífico. Es decir, los comerciantes, por ejemplo, de México, tenían que ser personas muy adineradas porque desde los puertos del Pacífico exportaban, por ejemplo, a Manila, exportaban por el Caribe, exportaban a Europa. Es decir, era un circuito español muy importante y había muchas fortunas derivadas del comercio. Entonces, por eso estos señores van a actuar tan vehementemente. Bien, hay otro punto, bueno, este trabajo lo hizo María Teresa Uribe y Jesús María, las raíces del poder regional. Ahí muestran, por ejemplo, que los españoles y los criollos estaban representados por partes iguales. Este es el gran comercio, o sea, van a haber otros comerciantes menores, pero estos eran los grandes introductores de mercancías a la provincia. Y la característica es que estaban repartidos en partes iguales entre españoles y criollos. Es decir, tampoco es cierto, si no era cierto de que los criollos estaban excluidos de los puestos públicos, tampoco van a estar excluidos del comercio, o sea, van a tener gran importancia los criollos en el comercio. Y estos criollos finalmente terminan emparentándose con estos peninsulares. Todos los peninsulares que vemos aquí van a tener familias muy importantes hasta estos días, y van a todos, excepto los hijos del navarro Juan Pérez de Rula, todos van a ser realistas, excepto los hijos de Juan Pérez de Rula, que digamos participaron en los proyectos, yo le digo la primera etapa constitucional antioqueña, los primeros proyectos constitucionales. Entonces, todas estas familias del gran comercio pues nos está indicando algo, que su realismo también tiene que ver con la posición privilegiada que tenían dentro del comercio. Bien, pero sigamos caracterizando más a estos actores. ¿Quiénes más eran los realistas? Los realistas en general, o sea, el grueso de los realistas venían de las clases populares, de las clases bajas urbanas y sobre todo de las rurales y de las castas sociales. Como hay trabajos por ejemplo, los realistas en Popayán, en toda esa zona del Cauca, en Santa Marta, en Cartagena,
en Quito y en Perú. Aquí también las castas van a decantarse, digamos, o sea, van a seguir conservando su realismo. Esto es muy lógico porque solo los sectores urbanos, y sobre todo una parte de esos sectores urbanos, digamos, que tenían más contacto con estas ideas nuevas, van a ser justamente los introductores de todas estas ideas, digamos, modernas, que venían trayendo desde Europa, que venían produciendo cambios, que venían, digamos, transformando estas sociedades. Entonces, claro, los partidarios, los patriotas, van a ser una clase exclusivamente urbana, como podemos ver. Bien, veamos lo que piensa Jaime García al respecto. Esto muestra cómo los dirigentes de la independencia surgieron de un grupo social bien definido, compuesto por las principales familias criollas de comerciantes, mineros y propietarios, cuyos hijos se habían educado en Bogotá o Popayán, donde se graduaron como abogados o sacerdotes. Como residían ante todo en las áreas urbanas, fueron estas las zonas más adictas al movimiento emancipador, mientras que en las zonas rurales, donde predominaban los esclavos dedicados a la minería y los mestizos, dedicados al mazamorreo y a la agricultura, así como los escasos indios dedicados a la agricultura, la adhesión a la causa realista fue más frecuente. Bien, ya caracterizado este grupo social, vamos a ver qué fue lo que pasó cuando ya entra, digamos, Córdoba. Bien, cuando entra Córdoba se prepara la provincia pues para resistir, digamos, una invasión. Digamos, como decía don Orestes, había sido inflada, ¿cierto? Entonces, estos individuos no van a preparar bien la defensa de la provincia, no van a tener los recursos en realidad para preparar una defensa en una provincia que hasta el momento era periférica. Dentro, pues habían provincias más importantes en Hispanoamérica. Entonces no había un ejército permanente en la provincia. Como digo, los ejércitos eran todos de leva, y los ejércitos se sacaban a partir de, digamos, el sistema de milicias urbanas que operaba, las milicias de los pardos, de los blancos. De todas estas milicias fueron las que alimentaron, digamos, medianamente un ejército. De resto eran, como les digo, muchachos que cogían y los enlistaban. Entonces, Tolrá va a tener unos 125 militares, de los cuales solo contaba con 50. El resto estaba incapacitados en el hospital, no podían, digamos, enfrentar una avanzada. Entonces lo que hace Tolrá es retirarse a Zaragoza. Pues todos conocemos la historia, no me voy a detener mucho en eso. Lo que quiero hacer énfasis es que las grandes batallas aquí no eran tan espectaculares como por ejemplo en Europa, o sea, 25.000 hombres que se enfrentan a otros 25.000 hombres contra, pues, digamos, no sé, Waterloo, en alguna de estas batallas famosas, sino que van a ser más modestas. Córdoba entra como con una centena de hombres, me parece, o algo así. Entonces, bien, entonces la ciudad se prepara para estos enfrentamientos. Entonces reclutan, digamos, digamos unos 80 hombres de caballería. Ya en esta información que es proporcionada por Restrepo, nos está diciendo que ya las armas pues las fabricaban artesanalmente, o sea que no era un ejército armado, que eran entrenados por un teniente graduado que si era español y si era militar de profesión, Manuel Villalón, y que nos dice algo muy curioso, que esta tropa, compuesta en gran parte de jóvenes inmorales de Medellín, es decir, nos quiere decir Restrepo que todos los que se alistan al ejército patriota son jóvenes muy virtuosos, heroicos y valerosos, mientras que si se enlistan a los ejércitos del rey van a ser unos degenerados, pues unos inmorales. Nos dice que pertenecían a la parte baja de la plebe, y ya nos dice que eran reclutas que habían quintado, es decir, reclutas, gente que habían cogido, gente sin preparación militar.
sin preparación, no, sin preparación militar, ¿cierto? Sin gente no preparada. Bueno, también nos van a hablar de Manuel Santamaría y su sobrino Diego Zulaibar, que se van en comisión pues, a averiguar lo de Marinilla, porque en Marinilla había rumores de que había un levantamiento contra el rey, ¿cierto? Entonces, bien, nos va a decir que se le suman otros individuos como Mauricio Villalobos, que ya tenía experiencia, digamos, en enfrentar a Bolívar, y que se compone de 25 hombres peores que los anteriores, o sea, más, digamos, por decir algo, poco pertrechados, poco armados. Bien, van a surgir casi siempre, lo anterior pasó entre Medellín y el Oriente, ¿cierto? Pero en los confines de la provincia, es decir, en los límites norte y sur, casi van a haber muchos movimientos de partidas de individuos que se van a levantar en armas. Bueno, ya decir levantar en armas es mucho porque en realidad era la escopeta que tenían para cazar, vimos que las lanzas las fabricaban artesanalmente, es decir, no van a tener recursos para levantarse, y el rey no les va a proporcionar recursos porque estaban en otros asuntos. Como era un ejército regular, tenían que esperar, digamos, a través de una burocracia para conseguir armas, para conseguir uniformes, y mientras que los patriotas podían hacer esas transacciones muy fácil, iban a Jamaica, iban a Trinidad, iban a Curazao y obtenían de buenos comerciantes, obtenían buenas armas, municiones, mechas, pólvora, todo lo que querían lo obtenían. Y bueno, después nos van a pasar la cuenta. Esa va a ser nuestra, digamos, la deuda externa que pagamos por 100 años, que después la van a sumar pues en una sola deuda. Entonces, en los confines norte se van a levantar familias, como ya habíamos visto, los Zulaibar eran entroncados con los Barrientos, entonces van a estar involucrados los Barrientos y los Zulaibar en estos levantamientos. También hacia el norte, por Zaragoza, Nechí, todo ese corredor, van a haber otros levantamientos, por ejemplo, del corregidor de Magangué, van a haber algunas fuerzas de realistas como la de Ignacio Larruz, y también, bueno, y en los confines del sur, digamos en Anserma, entre Antioquia y Cauca, se van a levantar otros individuos que van a asediar poblaciones, por ejemplo, como Anserma, por ejemplo, como Simón Muñoz, que era un indígena del Patía, es decir, un individuo que no tenía formación militar, pero que estaba levantando gente. Y vamos a encontrar también soldados del rey como Juan Francisco Capdevila y Hermenegildo Mendiburu. También se va a mencionar a José Joaquín Bayer, que no va a ser militar, pero va a participar, pero su hermano Julián Bayer sí va a ser un militar de los ejércitos del rey. Bien, en el norte de Antioquia vamos a ver lo que piensa Restrepo sobre los Zulaibar. Dice: decido si merecen consideración, estaba hablando de los Zulaibar, jamás la tendré con enemigos que pueden degollarme, ni tu empeño es para semejante cosa, pues sabes la firmeza que entonces se requiere. Es decir, se requiere mano dura contra estos individuos para que no ocurran más levantamientos. Restrepo, contestándole a su cuñado a su cuñado Montoya, el de Río Negro, quien intercedió por estos individuos cuando, pues al final, cuando los sucesos de Chorros Blancos, el mismo Montoya va a interceder por estas familias. Entonces dice al final José Manuel Restrepo: atenderé tu recomendación a favor de Genaro Zulaibar y haré cuanto pueda por su familia. He visto una recomendación del vicepresidente Santander, y cuando hagas uso de ellas se les permitirá volver a su domicilio. Ya están desembargando los bienes y su cuñado Barrientos perderá solo una multa de 300 pesos por haberse pasado a Guarleta. A otros le ha costado la cabeza. Es decir, esas redes parentales eran efectivas, intercedían por individuos
que habían hecho menos y los habían fusilado. A estos, por ser actores beligerantes, les habían perdonado, digamos. Bien, van a haber unas consecuencias, van a haber unos exilios, esos son exilios voluntarios, es decir, gente muy temerosa de que lleguen los patriotas o sea, se van a salir volados. Algunas mujeres van a ser muy beligerantes también, o sea, van a hacer comentarios fuertes, levantados de tono, que van a enfurecer a los realistas. Digamos, no se exilian fuera del país, pero sí las van a mover digamos, de sus sitios de sus hogares. Otros individuos se van, por ejemplo, se esconden en el monte, se van a otras provincias vecinas que todavía no estaban bajo el control de los patriotas, como por ejemplo Santa Marta, Cartagena, Popayán, entre otras. Y otros individuos, bueno, van a estar fugados. Pero hay una capa de individuos que son los de estos lados, que como mencionaba don Orestes, van a terminar en el exterior. En Cuba se van, por ejemplo, estos dos primeros, Faustino Martínez y Andrés Sanín, eran funcionarios del gobierno realista. Sanín creo que va a ser en Santa Rosa de funcionario de correos o algo por el estilo, y Faustino Martínez fue encargado de la provincia cuando salió Tolrá y fue del tribunal de guerra que se instauró en Bogotá, pues que dio como resultado el fusilamiento de varios patriotas. Entonces, claro, temiendo por su suerte, fue uno de los primeros que arrancó. El resto van a ser familias, el resto, curiosamente, se van a exiliar en Jamaica. Familias como los Pedro Sáenz, los Campuzano González, los Campuzano Fernández, que eran los españoles, eran dos hermanos españoles, los Santa María, que los hemos mencionado mucho, Sánchez Rendón, a otros de apellido Bonis, Esquembrí, bueno, que hoy los conocemos como Pisano, Escalantes y los Obeso. Curiosamente, como ya mencionaba, estos van a montar unos circuitos ya no a través de Cádiz, de La Habana a Cádiz, sino con epicentro Jamaica, Londres, para hacer el mismo circuito que hacían de introducir mercancías, del extranjero y sacar productos de la tierra, oro, entre otras. Bien, hubieron algunos fusilados por Córdoba, como mencionábamos. No menciono el caso de los soldados que fusilaban un día 10, otros 9 y así, sino, digamos, civiles como Antonio del Valle, Baltasar Álvarez y Antonio Larrada, y oficiales del ejército español como Joaquín del Campo, José Guerrero y Carlos Ferrer. Bueno, hubieron otras prisiones, pero en realidad lo que más se aplicó fueron otras medidas como por ejemplo inhabilidad para ejercer los cargos, multas, donativos, forzados obviamente, confiscaciones de bienes, entre otras. Bueno, aquí algunos de los casos pues como más importantes. Bien, ya hablamos de una resistencia armada, pero también hay una resistencia simbólica. Para agilizar un poquito de esta resistencia simbólica, me interesa más esas prácticas que tienen que ver con la obstaculización, sabotaje y sobre todo el contrabando. Y las que tienen que ver con la afición hacia la patria que ya dejaron, o sea, hacia España. Es muy curioso, por ejemplo, saber que de un momento a otro una persona que tenía sus abuelos, sus tíos en España, de un momento a otro era declarado pues como enemigo, o sea, eran enemigos ya de otra nación que se había formado. Es como esto que, por ejemplo, el caso de Corea, que de repente parten una mitad para allá y otra mitad para acá, y los de acá no pueden pasar para allá, pese a que tenían ya relaciones, digamos, familiares, entre otras. Entonces, van a ser muy interesantes estas formas de resistencia, sobre todo porque en el caso de la resistencia simbólica se van a armar una serie de tertulias, de grupos que van a conservar todavía esa memoria, ¿cierto? La memoria de los ancestros, como vamos a ver, pero antes, bueno, que
toda manifestación hacia el rey de España o hacia lo español era tipificado como un delito. Entonces te podía costar la vida, como veíamos al esclavo de Del Valle por pronunciar ese tema, hasta los gallinazos tienen rey, le costó la vida. Bueno, por ejemplo, Rosa Santamaría y Juliana Rendón, muy comprometidas con la causa del rey, dice Restrepo, allí supo que la permanencia de la señora Juliana Rendón en aquella ciudad, Medellín, perjudicaba mucho, porque la opinión no se manifestaba por temor o consideraciones a dicha señora. Es decir, no le tenían consideración porque fuera mujer. Mujer de Tolrá, era la esposa de Tolrá. La hizo seguir para Santa Fe con un tío suyo y a la señora Rosa Santamaría para Amagá, pues era otra realista muy decidida. Bien, entonces el caso de los Zulaybar también es muy interesante porque Mercedes Zulaybar y María Josefa Zulaybar nos va a contar uno de sus descendientes, Estanislao Gómez Barrientos, tenían en sus casas unas tertulias donde hablaban de sus ancestros, los vizcaínos, y bueno, las adulaciones que eran los bravos vizcaínos que conquistaron los mares, persiguiendo ballenas, pues todo. Es decir, hablaban todas esas exaltaciones de, digamos, una patria que se quedaba por allá antigua, y decía Restrepo respecto a esas actividades: si las señoras Zulaybar volvían a hablar a favor del rey, no se les tendrá consideración alguna por su sexo, pues ya se acabó el tiempo de la bobera. En especial, como ya vengo reiterando, el tema fiscal va a ser muy importante. O sea, cuando le tocan el bolsillo a estos individuos es cuando más van a reaccionar. Este es un decreto que dictó pues el Libertador, es una carta que le envió a Santander, donde decía: expriman más a esos antioqueños para que suelten más oro y más contribuciones a las campañas que se estaban haciendo en ese momento en Cartagena y para las próximas campañas del sur. Dice Bolívar: exprima usted a Antioquia, repito, el señor Cancino no ha mandado nada ni ha comprado fusiles siquiera, que cabe la tierra, habla de Antioquia, que cabe la tierra para sacar el oro, si no lo puede conseguir de otro modo, que no quede un militar en Antioquia, que todos vayan al Bajo Magdalena a incorporarse con Córdoba, que no quede un hombre útil, pues no debemos confiarnos mucho en los cartaginenses, que son muy cobardes, como todos los irlandeses se han ido, es preciso darle a Montilla hombres, sobre todo seguro, en el país que ocupen. Es decir, estas contribuciones que va a entregar Antioquia a la independencia, al final no van a ser reconocidas y van a ser muy onerosas para estos grupos de comerciantes y mineros. Van a proveer unos resultados, como es, por ejemplo, el contrabando y la fama de los antioqueños de contrabandistas, de pícaros, de que cuidado te engañan y cosas y temas de esos. Colmenares nos dice que era una práctica pues extendida la del contrabando, especialmente en aquellas zonas de frontera donde, por ejemplo, habían indígenas no incorporados al Imperio Español y donde habían prácticas subrepticias como el contrabando, con relaciones con potencias extranjeras como los ingleses, los franceses, que van a intentar inclusive hacer colonias en Urabá. Entonces, digamos, el contrabando era una práctica natural, pero parece que en la independencia hubo una cierta apatía de los antioqueños, sobre todo por la medida que dictó Bolívar de que las casas, para que los antioqueños no sacaran contrabando, las casas de amonedación que existían en Santa Fe la van a pasar a Bogotá. Entonces los antioqueños tenían que llevar el oro para amonedarlo hasta Bogotá y obviamente les salía muy caro. Eso va a ser consecuencia de la siguiente información. En los puntos del Nare, es decir, para aplicar ese decreto, Bolívar mandó a militarizar, digamos, la provincia. En los puntos del Nare, Bocas del Nechí, del Atrato y otros que a juicio de los intendentes sea necesario,
se establecerán destacamentos de tropa encargados de registrar escrupulosamente los equipajes y las personas de los transeúntes y la de sus criados, y en caso de hallarse en poca o mucha cantidad oro en polvo, será decomisado y su valor aplicado al aprensor. Bien, este decreto va a traer en consecuencia, digamos, que los antioqueños no van a abandonar, es decir, no van a abandonar esta práctica y se van a, es decir, la cuestión se va a tornar un poco más peligrosa, o sea, va a ser un poco más peligroso sacar contrabando en oro de Antioquia. Y va a dar consecuencia la siguiente reflexión. Antioquia, Girón y el Chocó han sido los lugares de donde se ha extraviado más oro por contrabando, por la mayor facilidad con que lo llevan a Monpós, Cartagena y Santa Marta, donde se vende casi públicamente. Es bien sabido que de Antioquia se ha llegado a extraer frecuentemente en un año de 400 a 500 mil pesos en oro en polvo de contrabando. Y si se preguntara a los que hacen este tráfico por qué razón se exponen a tanto riesgo, ellos responderían que no vale la pena llevar a Jamaica las onzas de oro, pues entonces nada ganarían. La cuenta es demasiado clara, porque si uno exporta onzas de oro y otro oro en polvo, este puede hacer la venta de sus retornos a un 25% menos. El antioqueño dice: si yo mando una onza de oro en polvo a Bogotá, ella me dará 13 pesos en moneda, y si la llevo a Jamaica, saco 17 pesos. No será inútil el averiguar el motivo de esta diferencia, y la siguiente demostración me parece la más exacta. Listo. Bueno, ya para ir terminando, yo quería hacer una reflexión, digamos, de la iconografía que ha quedado de la independencia. Es decir, hemos visto que el ejército patriota que actuó en Chorros Blancos era un ejército básicamente, en realidad no era un ejército, sino eran unas vanguardias que venían apoyados por Tolrá y Gualreta, pero que en realidad los que se enfrentan en Chorros Blancos van a ser las vanguardias, o sea, no alcanzan a hacerse en una explanada un ejército con un batallón contra el otro, sino que eran más bien unas incursiones, unos reductos que incursionaban, digamos, que usaban tácticas de guerrilla. Bien. Lo que quiero reflexionar es que las tropas realistas estaban muy bien vestidas, muy bien apertrechadas. Esto va a ser verdad por lo que les comento de ese mercado negro de las Antillas y del mercado europeo, que si quiere en una próxima ocasión adelantamos algo sobre eso, cómo conseguían estos individuos las armas, todos esos uniformes. Y al final el ejército realista para mí va a ser como estos vestidos así de paisano, que van a ser los que finalmente resistan el embate. O sea, no veo tropas de realistas tan bien vestidas y tan bien apertrechadas como estas. Muchas gracias, eso es todo lo que yo quería comentarles. Muchas gracias.